Hernández, gracias por acompañarme. Estamos en el programa Vida Universitaria, patrocinado por la institución académica y educativa de la comarca lagunera, una de las más prestigiadas aquí en la región, Impulswak. Y hoy, para hablar de vida universitaria, estará platicando con nosotros el catedrático e investigador de esta institución educativa, el profesor Javier Martínez. Profesor, muy buen día. Buen día, igualmente. Bueno, pues hoy platicaremos desde el lobby del Hotel La Misión, patrocinador también de este programa, al respecto de la filosofía, de la historia, de los avances, del crecimiento de la filosofía, pero sobre todo lo más importante, ¿por qué se debe de considerar la filosofía dentro de los programas educativos, tanto en la universidad, en el área de posgrado y también en el bachillerato? Profesor, vamos a hablar ampliamente del tema de la filosofía y platíquenos para todas las personas que en este momento nos están viendo a través de la señal de televisión, ¿cuál es el origen de la filosofía y cuál ha sido su crecimiento y su desarrollo en los últimos años? Sí, bien. Pues la filosofía tiene su origen prácticamente desde el inicio de la humanidad. El ser humano por naturaleza siempre ha tenido ese afán o esa curiosidad de conocer su origen, de conocer de dónde venimos, por qué estamos en este mundo. Entonces prácticamente desde la época del hombre primitivo, del ser humano primitivo, empezó a reflexionar acerca de su origen y del porqué de las cosas. ¿En qué momento da ese paso de solamente pensar, considerar pensamientos ideológicos a convertirse en filosofía y en formas de pensamiento de una determinada persona que luego trata de difundirlo a grupos sociales? Bien. Sí, bueno, al inicio fue, como decía, tratar de dar una explicación más bien mágico, espiritual o mágica acerca del origen de todo. Después ya se fue haciendo de una manera más metódica. Podemos hablar de la filosofía de los antiguos griegos, donde los llamados presocráticos hablaban de que el origen de todo estaba en ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en el agua, ¿no? Tales de Mileto hablaba de que el origen de todo está en el agua, otros decían que en el aire, otros en algo indefinido llamado el apeirón, por ejemplo. Pero, y también tendremos que hablar antes de ellos estuvo la cuestión mitológica, ¿verdad? A través de mitos tratar de dar una explicación de la realidad. Más adelante, ya con el desarrollo un poco también de la ciencia y todo esto, fue haciéndose más metódica y fue desarrollándose más como un método, una especie de ciencia, ¿no? La filosofía. Y es la manera en que fue evolucionando hasta convertirse ya podríamos llamarles en ideologías o en formas de pensamiento más globales o más grandes. ¿Quién sería el filósofo que rompería a lo mejor con la barrera de generar una filosofía, a lo mejor pensamientos ideológicos locales, muy locales en las primeras civilizaciones, a dar el brinco a una filosofía con un pensamiento ideológico más global y que involucrara a más grupos sociales? Sí, bueno, hablamos prácticamente de la modernidad, siglo XVII, XVIII, cuando ya en Europa principalmente se trata de romper el paradigma de la creencia en la religión o en la fe por el uso de la razón. El parteaguas, digámoslo así, es con la Revolución Francesa o la Ilustración primero, la Ilustración con aquellos de clásicos franceses, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, quienes hablaban de una visión diferente del ser humano, pensando ya más en el uso de la razón más que en la fe religiosa. Entonces crean esta filosofía que se llama de la modernidad, y con ella viene aparejada la democracia o la libertad de los derechos humanos. Y es cuando podemos hablar ya de una filosofía más global o que va abarcando más sociedades o más países. ¿Y qué tan difícil fue para los primeros filósofos o pensadores de la modernidad difundir sus ideas y conocimientos, considerando la época en la que ellos tratan precisamente de hacer del conocimiento público sus ideologías? Sí, pues fue muy difícil para ellos porque era enfrentar, digamos, también una vieja estructura, lo que le llamamos el antiguo régimen, que eran estructuras feudales basadas en el poder de la iglesia y de la nobleza feudal en ese tiempo. Entonces era enfrentar el poder autoritario y represivo de esas sociedades, de la figura del rey, por ejemplo, ¿no? Y por eso fue tan complicado. Se tardaron incluso varios siglos en permear toda esta ideología
a las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Bueno, es que incluso hay que recordar que el poder de la Iglesia Católica en estos siglos, en el nacimiento el nacimiento moderno de la filosofía, pues incluso la Iglesia Católica quitaba y ponía reyes, ¿no? Y básicamente la Iglesia pues era parte del poder global que se tenía en ese momento, sobre todo en Europa. ¿En qué momento logran dar ese brinco más importante? Es decir, ¿en qué momento la Iglesia empieza a separarse y la filosofía empieza a tomar otro rumbo donde ya no hay esa persecución? Bien, podríamos decir que a partir de la Revolución Francesa, 1789, finales del siglo XVIII, digamos que ya para el siglo XIX ya se empieza a extender esta ideología o esta filosofía más basada en la razón y ya con menos problemas. Es decir, empieza con Francia y luego otros países europeos rompen, pero principalmente esas ideas marcan las independencias en América Latina, que es cuando los criollos toman el poder y quitan también el poder a la nobleza feudal y a la imposición de algunas potencias europeas acá en América. ¿Tenemos algún personaje latinoamericano que haya tratado de difundir ideas europeas filosóficamente hablando en América Latina, en México? Pues sí, tenemos a varios personajes acá en México, pues principalmente Miguel Hidalgo, el grupo de los criollos, José María Morelos y Pavón. Estaría la figura de Simón Bolívar a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que fueron los próceres o los mártires como líderes independentistas, pero también que trataron de poner la filosofía de la Ilustración acá en América. ¿Qué tan importante ha sido para la historia del hombre moderno las ideas filosóficas? Pues yo digo que es de suma importancia, porque de ahí parte todas las ideologías contemporáneas, pero también la idea de que tenemos una razón para reflexionar y pensar y hacernos seres críticos en esta sociedad, ¿verdad? O sea, no podemos desligar al ser humano de su forma de pensar. Su forma de pensar contribuye a su forma de actuar pues, en las sociedades actuales, ¿no? Yéndonos ya, dando un brinco un poquito más grande y yéndonos del siglo XIX al siglo XX y apenas naciendo el siglo XXI, ¿cuáles serían los filósofos más destacados de los que tendríamos que tener conocimiento y que han marcado, obviamente, una forma de pensamiento que ha hecho evolucionar ideas y pensamientos en el mundo o en América Latina? Sí, bueno, nos faltó mencionar un poco a Kant, Kant todavía un poquito atrás, porque él es un parteaguas precisamente en el uso del pensamiento crítico. Él hablaba de la crítica como método de pensamiento, ¿verdad? No la crítica que hacemos normalmente, comúnmente, de personas o sino un método de pensamiento. Sino como un método de pensamiento que nos permite llegar a reflexionar profundamente sobre las cosas. Antes de la experiencia le llamamos juicios a priori y después de la experiencia a posteriori. Luego tenemos, por ejemplo, al filósofo Carlos Marx, ¿no? Que creó sus ideologías o su filosofía revolucionaron al mundo con sistemas económicos diferentes. Creó la ideología o la filosofía del socialismo científico, por ejemplo, ¿no? Que hizo que, por ejemplo, cambiaran las estructuras en el siglo XX, cuando después, desde la Primera Guerra Mundial, que Rusia cambia de régimen a un socialismo, y luego media Europa para la Segunda Guerra Mundial ya se convierte en el sistema socialista, por ejemplo. Y bueno, pues es una idea socialista o una filosofía socialista que pues convulsionó de alguna manera al siglo XX en sus primeras décadas, que básicamente incluso hubo rompimiento de naciones entre naciones, ocasionó incluso la Guerra Fría, en fin, una situación que obviamente marcó una diferencia. Vamos a ir a nuestra primera pausa y tras regresar vamos a platicar al respecto de la importancia de la filosofía dentro de los sistemas educativos, cómo se aplican, por qué es importante, por qué de pronto para los estudiantes se convierte en algo tedioso o en algo que a lo mejor ellos consideran que no es tan importante. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es Impus WAC se le da una importancia de primerísimo nivel, sobre todo considerando que la importancia de la filosofía en el sistema educativo y los chavos va con el objetivo de irles creando pues, valores, conciencia y sobre todo el sistema o el método crítico que es impuesto sobre todo por como se llama la preparatoria, Immanuel Kant, que tratan precisamente de difundirlo y llevarlo como valores a los estudiantes de este sistema de bachillerato.
que está próximo, por cierto, a abrirse en el próximo mes, en este mes ya, en este mes. Nos damos una pausa y luego regresamos. Esto es Vida Universitaria. Somos la Preparatoria Immanuel Kant. Atrévete a pensar. Planes de 2 y 3 años. Especialidades en auxiliar jurídico, diseño digital, asistente educativo en la práctica docente. Clases extracurriculares como taekwondo, yoga, banda de guerra y equipos de fútbol. Avenida Matamoros 857 Poniente, entre Falcón y Blanco, frente a InfosWAC. Inscripciones abiertas. Los autores más destacados y los mejores intérpretes reunidos en un mismo lugar. Expo Compositores 2016. Talleres, seminarios, paneles informativos, bohemia, cena de gala, octubre 4 y 5. Expo Compositores 2016. Te esperamos. InfosWAC, institución educativa con 13 años de servicio y reconocimiento oficial de la CEDU, te ofrece licenciaturas en Criminología y Ciencias Forenses, maestrías en Juicios Orales, Criminalística, Amparo y Derecho Laboral, doctorados en Derecho Civil, Penal y Tributario y postdoctorado en Derecho, licenciatura en Educación y Animación Digital. Inscripciones abiertas. ¿Necesitas dinero? Pega cupones y gana millones en efectivo. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar. Compra tus periódicos de OEM y participa. Segov 2016 019 7PS06. Telecable te da más, Telecable te da más, Telecable te da más, más.